Bueno, muchas gracias, buenos días. Primero agradecer, como siempre, a INIA por esta invitación y lo que les voy a presentar es lo que hace el Departamento de Toxicología, que pertenece a la Facultad de Medicina. No funciona. Ahí. Acá les presento el cronograma del Departamento de Toxicología, con lo cual tenemos varias áreas. Dentro de las áreas que, digamos, pueden estar relacionadas al plaguicida, tenemos el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, el CIAT, que es quien recibe los llamados de las consultas de intoxicaciones agudas relacionadas con un plaguicida, como también puede haber otras consultas por cualquier otro tóxico. También contamos con una policlínica, que es la Unidad de Toxicología Laboral y Ambiental, y ahí es donde se ve al paciente, al trabajador, expuesto a determinadas sustancias químicas y evaluar el riesgo que tiene sobre la salud del trabajador, o sea, que sería la exposición más bien la crónica. O puede también hacerse una evaluación post una intoxicación aguda. También tenemos un área que es la UPA, que es la Unidad Pediátrica Ambiental, en el cual ahí se ven los niños expuestos a tóxicos y dentro de los tóxicos puede haber algún caso de niños derivados de exposiciones a plaguicidas de alguna zona rural. Después tenemos el área de plaguicida, que es ahí donde el Departamento de Toxicología realiza los registros de los plaguicidas, que ese es el convenio que con el MEGAP, el cual nosotros categorizamos solamente aquellos plaguicidas de uso agrícola. Bien, ¿cuál es la importancia de este tema? Bueno, que el plaguicida es un riesgo significativo para la salud, pero también para el ambiente, y sabiendo que nuestro país, que es un país agropecuario, es un gran consumidor de plaguicidas, tenemos más de 1.100 marcas registradas de plaguicidas, con más de 200 principios activos, con una importación anual importante. En el año 2015 fueron 15.000 toneladas de plaguicidas, y de esa importación predominaban los herbicidas, fungicidas e insecticidas. En el Departamento de Toxicología, hace unos años se hicieron una casuística de las intoxicaciones por plaguicidas agrícolas y de uso veterinario en 10 años, o sea que el de 2002 al 2011 inclusive, en el cual teníamos un promedio de consultas relacionadas al uso agrícola de 378 consultas, que los meses de enero a marzo, los meses cálidos, eran los de mayor consultas de intoxicación aguda, que era más frecuente la distribución en el hombre o mujer, pero vieron que no llega al 2:1 de la relación, que la mediana de la edad era de 33 años, que el 18% era menores de 14 años. Y de todas esas consultas se hizo una evaluación y se determinó que casos vinculados al plaguicida eran en un 69%. Dentro de las circunstancias, la laboral era la que predominaba, casi con el 36%, y seguía la suicida y el accidental con un 25%. Y después teníamos otros tipos de circunstancias en el cual nosotros le damos más importancia al desvío de uso, que es el que más vinculado está a la intoxicación en los niños. Bien,
Ahí tienen la portada del libro de plaguicidas, que aquí está dentro de esta casuística. Cuando se estudió por usos de plaguicidas, digamos que el 65% de las intoxicaciones era por el uso agrícola, excepto en los niños. Si solo sacábamos niños, era más la intoxicación por plaguicidas de uso veterinario. Vieron que el herbicida era uno de los que predominaba más en la importación, pero cuando hablamos de intoxicaciones es más importante la intoxicación por un insecticida. Y la severidad, o sea, los cuadros graves, estaban relacionados principalmente con la circunstancia, o sea que la circunstancia suicida era la más grave, estaban asociados al grupo de plaguicidas, o sea que los insecticidas eran los más graves, y cuando se relacionaba la severidad con la categorización del propio plaguicida, se veía que los de categoría más grave eran los de categoría 1 y 2. Es imposible, ya hablamos que eran más de 200 principios activos, pero la forma de hablar más fácil es clasificándolo por uso. Pero dentro de los usos hay mucha cantidad de grupos químicos y que cada uno va a tener una acción o un efecto de la salud, ¿tá? Entonces, vamos a hablar generalizadamente por la clasificación de uso. Esto es lo que nosotros hacemos en toxicología en la parte de registro de plaguicidas. Nosotros hacemos un informe para elaboración de la etiqueta, ¿tá? Dentro de la elaboración de la etiqueta, que no es la que nosotros definimos como la etiqueta ideal, nos parece que faltaría más información en la etiqueta. La evaluación consiste en la parte de que nosotros estamos regidos por un decreto en el cual los plaguicidas no se pueden o no se clasifican por el sistema global armonizado, sino por la clasificación de la OMS. ¿Tá? Y la clasificación de la OMS habla de la intoxicación aguda. Entonces, todo lo que es intoxicaciones crónicas falta en esa etiqueta porque no tenemos el amparo legal para poderla poner. ¿Tá? Eso es una lucha que venimos de años solicitándolo. No, o sea, no solamente nosotros, sino con el equipo agromédico que hacemos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien, nosotros definimos la categoría, le colocamos los principios activos, principalmente uno de los más importantes, si le provoco o no le provoco el vómito, si tengo un riesgo, si le provoco el vómito, ¿qué pasa? Y eso vamos a verlo. Si tiene antídoto o no tiene antídoto, la mayoría capaz que aparece como que no tiene un antídoto, pero puede tener un tratamiento específico. Bien, y en el C8, que son otras advertencias, ahí tratamos de poner la mayor información del plaguicida en el informe. Bien. La toxicidad aguda, ¿en qué se consiste? Nosotros, el producto formulado es lo que nos interesa. Nos interesa el principio activo, a qué concentraciones está, si hay mezcla de principios activos y si hay vehículos, o sea, como los solventes, que muchas veces en los concentrados emulsionables están presentes. Y eso es uno de las evaluaciones que el Departamento de Toxicología hace para ver si provoco o no provoco el vómito. Después, lo que nos interesa son, de todos esos productos que está formulado, los efectos agudos, la dosis letal 50 de cada uno de ellos. Nos importa saber si tienen una irritación a nivel cutáneo ocular que genere una lesión corrosiva, que esa es la de mayor daño. Nos importa aquellos productos plaguicidas que tienen una sensibilidad cutánea o respiratoria, que la traducción es una alergia cutánea o una alergia respiratoria.
¿tá? Y el peligro de aspiración, que es uno de los motivos que cuando hay una ingesta de ese plaguicida que contiene solvente, eso puede, por la volatilidad, ir hacia el pulmón y generar un daño. ¿A qué nos llamamos toxicidad aguda? Bueno, es la exposición única o si es múltiple, pero en un corto periodo. Tiene que ser antes de las 24 horas. La vía puede ser oral, la dérmica, inhalatoria. Y lo que se realiza son, obviamente, pruebas a nivel experimental, a nivel de animales, a nivel de rata, en la cual la DL50 significa la dosis letal 50, o sea que la mitad de la población de esos animales tienen una mortalidad. Y ahí se define a qué concentración o a qué dosis es provocado. Después eso hay que extrapolarlo al hombre, que es más difícil. Esto es lo que habitualmente ustedes ven en las etiquetas, que son las bandas rojas de lo que significa, ¿no? Las rojas son los altamente peligrosos, los amarillos son los moderadamente peligrosos, los azules ligeramente peligrosos y los verdes son poco peligrosos para un uso correcto. El peligro de la aspiración, lo más importante es que nos podemos lesionar a nivel pulmón el provocar el vómito, porque es como el nuevo pasaje por toda la vía aérea y saben que la vía aérea y la digestiva están muy cercanas. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta si hay una indicación de provocar o no el vómito, ¿tá? El no provocar el vómito es respetar que si vomita lo respetamos, pero no lo provocamos, porque podemos generar un daño. Dentro del informe, más allá que la categorización por la OMS es solamente la toxicidad aguda, igual en el informe va parte de la toxicidad crónica, lo que es la mutagenicidad, o sea, el cambio de las células, la carcinogenicidad, si causa cáncer o no, efectos tóxicos a órganos diana, o sea, órganos específicos. Puede ser riñón, puede ser hígado, ¿tá? Con una única dosis, con dosis repetida, ¿tá? ¿Qué pasa con el embarazo, la toxicidad reproductiva? Acá se borró algo, pero en realidad esto era que, digamos, nosotros cuando estamos expuestos tenemos una peligrosidad del propio producto que estamos utilizando, tenemos una dosis y tenemos una exposición. Todo ello lleva a que tenemos un riesgo de nuestra salud, pero el efecto de salud capaz que es mucho menor, ¿tá? O sea, estamos expuestos y tenemos que aprender a prevenir que la exposición no nos convierta en una enfermedad, ¿tá? Ah, está así. Lo que no sabía que estaba exacto. Bien. Demórase. Bien. ¿Cuáles son las importancias? ¿Cuáles son nuestros escenarios de exposición? Acuérdense que nosotros como Centro de Toxicología vemos variados escenarios, no solamente lo laboral. Entonces tenemos la intencional en el cual la disponibilidad del plaguicida es sobre todo en los medios rurales. La accidental en el trasvasado de recipientes. Hay que tener cuidado en qué recipientes colocamos el resto de plaguicida que queda o el que mal llevamos a nuestros hogares. Cuidados con los envases de refresco, cuidado con los envases de medicamento, toda sustancia trasvasada debe ir bien etiquetado, ¿tá? El desvío de uso, que hoy les había dicho que es algo muy importante en los niños, porque se están usando como piogicida, plaguicidas de uso veterinario con consecuencias de intoxicaciones muy graves en los niños, ¿tá?
las confusiones de frascos por ser similares, el baño de animal doméstico también con productos que no corresponden para el animal pequeño. Después tenemos las exposiciones ambientales, que en realidad son a bajas dosis habitualmente, es una contaminación del hogar, hay un uso excesivo del plaguicida agrícola dentro del hogar que no es necesario, hay que pensar en los residuos que dejan en los alimentos, en los suelos, en las aguas, importante cuando hay un lavado de los materiales de uso del plaguicida. De las máquinas, ¿no?, que se utilizan para administrar. Las derivas del entorno, de las áreas vecinas, y también el reutilizar esos envases de plaguicidas para fines como llevar alimentación o agua, que puede ser de uso humano o animal. Bien, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables? Como siempre, los niños, las embarazadas son las más vulnerables, pero también en este caso tenemos al trabajador expuesto a este riesgo. Entonces vamos a hablar de nuestro escenario de exposición laboral, que es lo que nos interesa. Y tenemos dos escenarios, el agudo, que es fácil de identificar, y el crónico, que va a tener una sintomatología que a veces tenemos que referirlo a lo cronológico, en la exposición propia. ¿Cuáles son los trabajos de mayor riesgo? Bueno, aquellos que hacen síntesis y formulación en la industria, aquellos que hacen la preparación de las mezclas o las cargas de las mochilas, máquinas o avionetas, en el cual pueden tener un riesgo de exposición. La aplicación manual o mecánica también tiene su riesgo. Y algo que también es importante, aquel trabajador expuesto a plaguicidas no está expuesto a un solo plaguicida. Con el correr del año está expuesto a varios. Entonces, a veces también es difícil correlacionar el efecto a qué de los tantos plaguicidas utilizó. ¿Cuáles son, dentro de las circunstancias laborales, la de mayor riesgo? Bueno, la aplicación terrestre en verano, un poco porque la vestimenta obviamente es casi imposible utilizarla por el calor. La aplicación terrestre a veces o caminan o van en los tractores y se van empapando de la aplicación. La aplicación de cultivos de árboles frutales es uno de los trabajos en el cual está más relacionado a mayor exposición. La aplicación en ambientes cerrados como invernaderos también por la volatilidad de algunos plaguicidas. El uso de gases fumigantes en los silos también tiene sus riesgos. Bien, entonces, algo que nos interesa, ¿cuál es la presentación clínica? Bueno, va a depender del grupo químico en el cual estamos utilizando. Y es lo que yo les decía, es muy amplio, pero tenemos que saber algunos ítems para saber si nuestro trabajador puede estar afectado. En lo cual, lo primero es los síntomas de irritación dérmica o ocular. En la mayor exposición o vía de ingreso al organismo va a ser la cutánea y la segunda la inhalatoria, porque no todos los plaguicidas son volátiles. Entonces, la exposición mayor va a ser la cutánea. Los síntomas de vía respiratoria alta y baja, todo lo que es irritativo de las vías aéreas, como la tos, los estornudos, todo lo de vía respiratoria baja, la falta de aire, los broncoespasmos, hay que pensarlos. Los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, los síntomas neurológicos, depresiones de conciencia, todos síntomas multisistémicos en el cual está muy relacionado, por ejemplo, los plaguicidas organofosforados, que tienen su intoxicación propia, y ese sí tenemos nuestro antídoto. Los síndromes hemorragíparos, los sangrados, que están más relacionados a las exposiciones de raticidas. Otros plaguicidas que puedan dar otro tipo de lesiones más específicas, como están ahí nombradas, que no nos da tiempo para estar explicándolas. Y lo que nos importa es el ambiente, nos importa el aprender a prevenir intoxicaciones agudas y a prevenir la contaminación ambiental.
tenemos que saber todo el impacto ambiental que nos está generando el uso de plaguicidas y además a veces los errores que uno comete cuando está aplicando el plaguicida. Y algo que tenemos que aprender es a seleccionar buscando el beneficio, el riesgo al uso del plaguicida. Y les muestro esta que es, ¿qué tenemos que hacer? Las prevenciones a nivel familiar, a nivel ocupacional. Hay que aprender a tener una promoción de salud dentro de nuestros trabajadores. Hay que empoderarse de la población de toda información sobre los plaguicidas. Tenemos que tener esa información y manejarla para aprender a prevenirla. No es el no usar o sáquenlo, sino aprendemos a prevenir. ¿En qué tengo mis medidas para que yo, si bien estoy expuesta, no me afecte? ¿Tá? Y hay que también prevenir, en reconocer los factores para prevenir cualquier escenario de riesgo de intoxicación y la aplicación de monitoreo ambiental y ocupacional. ¿Tá? Bueno. Muchas gracias. Le decimos a María Noel y tenemos un par de preguntas, ¿sí? ¿Qué análisis clínicos hay disponibles en el Uruguay para saber si tienen las personas afecciones por contacto a plaguicidas? En realidad, dosificación de plaguicidas en sangre o en orina todavía no se ha desarrollado. Si bien tenemos, por ejemplo, en los órganos fosforados, tenemos la inhibición de lo que son las enzimas colinesterasas. Entonces, dosificamos esas enzimas colinesterasas, ahí indirectamente nos está indicando si tenemos una exposición a dicha sustancia y si nos está generando un efecto. Pero no se puede pensar que para todo plaguicida tengamos una forma de monitorizar. Ok, muchas gracias. La otra pregunta dice, ¿puede explicar de qué se trata el grupo agromédico? El grupo agromédico es un convenio en el cual lo definimos como equipo agromédico, autodefinido en realidad. Pero es un convenio que hacemos con el MEGAP, en el cual ellos reciben los registros y renovaciones de los plaguicidas, lo envían al Departamento de Toxicología y el equipo médico, que está integrado por 5 personas, somos los que categorizamos ese producto solamente de uso agrícola. ¿Tá? Y eso se lo devolvemos a la industria y al ministerio para que se elabore posteriormente la etiqueta. Correcto. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta, ¿cuáles han sido las trabas en el mejoramiento del etiquetado de plaguicidas? En realidad es por decreto en el cual toda sustancia química se debe categorizar por el sistema global armonizado, el SGA o el GHS, como ustedes lo digan, dependiendo de la sigla en inglés. Pero hay una excepción ahí mismo en el cual los plaguicidas quedarían por fuera. Y eso hasta que no se cambie, y es político, no se puede hacer un cambio del etiquetado. Bien, llegó otra más en este momento. ¿Se está considerando la posibilidad de realización de análisis médicos específicos a trabajadores, por ejemplo? En realidad, nosotros evaluamos en policlínica los trabajadores que vengan a nuestra policlínica. ¿Tá? Se hará la evaluación dependiendo de las exposiciones a los plaguicidas que estén expuestos. Vuelvo a repetir, monitoreo de plaguicidas como un screening, no existe. No por ahora y no sé cuándo, si vendrá alguna vez. No existen acá y no existen a nivel internacional, ¿no? Muy bien. Bueno, muy clara. Muchas gracias, María Noel. Bueno, ya gracias. Le damos otro aplauso, sí.